Hola chicos, Historia del arte y de la cultura 38. Cultura científica y literaria de Grecia. Básicamente va a haber un prólogo, una introducción y luego pasaremos a la literatura. Y para que te hagas una idea ya de cuál va a ser el esquema de esa literatura, pues la divide en poesía, que a su vez la divide en épica, lírica y dramática. Y luego en prosa. Poesía y prosa. Poesía no significa necesariamente en verso, porque precisamente la épica no va a ser en verso, pero la llama poesía porque tiene todos los valores de la poesía. Es decir, la expresión brillante, llena de figuras, con sentimientos íntimos relevantes que predominan incluso por encima de la narración. Fíjate, aun siendo la épica, que básicamente era narrativa. Por eso la llama también poesía. Y luego en la prosa, pues hace unos apartados donde nos meterá la prosa en la historia, la prosa en la oratoria, muy importante en Grecia, y la prosa en la filosofía y en las ciencias. Este va a ser el esquema que vamos a seguir y que tiene el libro. Así que claro. Empezamos por ese prólogo, que es una consideración enfática de la importancia de Grecia. Quizás está un poquito tocada de chauvinismo de la cultura occidental. Algo muy normal cuando se escribían estos libros en los años 50. Hoy se ha extendido más el conocimiento del resto de las culturas, muy importantes, y eso ha hecho más prudentes y sosegados los comentarios sobre la importancia de esta cultura, más modestos. O sea que si te encuentras algunas expresiones que anulan al resto de las culturas, no le hagas caso. María Comás era hija de su tiempo. Bueno, la cultura griega es el modelo y base de toda la cultura europea. Ahí sí, ahí no hay nada que objetar. Ahora, cuando trasciende de Europa al resto del mundo, entonces ya hay que decirle, tranquila, señora María, tranquila. El poder de Grecia no radicó en su fuerza militar, ni en la extensión de sus dominios, que hasta que no llega Filipo y Alejandro prácticamente se limitan a lo que es el Egeo y unas pocas colonias en el Mediterráneo, sino en la perfección de su literatura, de su arte y de su ciencia. Es decir, es la típica conquista por la pluma, no por la espada. En el mundo hay dos tipos de conquistas, ya lo sabes, por la pluma y por la espada. Dice que la convirtieron en la educadora de Occidente. Toda nuestra cultura, se está refiriendo a la europea, y nuestra educación estética surgen de Grecia o de Roma. Exportada y con brillantes resultados en toda América. En Grecia o de Roma, que Roma fue su heredera universal, es decir, la que heredó todo de la Grecia. Los griegos y sus herederos espirituales, los romanos, han sido los maestros del mundo civilizado actual, dice. Aquí considero sí que se pasa un poco. Está ignorando todo lo oriental y lo genuinamente americano también. Estudiar la cultura grecorromana es estudiar la base de nuestra civilización. Arte, ciencia, filosofía, literatura y oratoria europeas son griegas de origen. Nacieron griegas.
el pensamiento de sus grandes filósofos, en especial de Platón y de Aristóteles, el arte sublime de sus genios creadores como Fidias, Policleto y Mirón, etc., así como la poesía de Homero y demás ilustres literatos, lo mismo que la de los romanos Virgilio y Horacio, siguen siendo, después de 20 siglos, modelos supremos o clásicos aquí tiene el valor de imperecederos, donde continúa inspirándose y reflejándose el pensamiento y el arte europeos. Y cuantas veces la cultura europea ha tratado de desviarse de la tradición clásica, ha tenido que volver los ojos otra vez hacia ella, creando entonces periodos brillantes de su historia cultural como fue el Renacimiento, impresionante, y con menos esplendor el neoclasicismo, fieles a los modelos inmortales grecorromanos. Grecia, pueblo espiritual por excelencia, más que material, espiritual por excelencia, enamorado de la belleza, dotado de un profundo espíritu filosófico y de un admirable concepto de la vida, aunque políticamente predominó poco tiempo, Imperio griego, salvo el helenismo de Alejandro Magno, duró muy poco, ha influido más que ningún otro en la civilización universal, incorporando su espíritu a todos los demás pueblos, por ser el pueblo de la belleza, conseguida no sólo por la perfección de la forma, sino también por la armonía de las proporciones. Y ahora entramos ya con la literatura. La literatura. Y en la literatura empezamos por el primer género, poesía. Aquí estaría luego la prosa. Y dentro de la poesía, poesía épica. Luego vendrá la lírica y la gramática. Pero dentro de la épica, la épica, inspirada en bellas leyendas de los tiempos heroicos, siglos VIII y IX antes de Cristo, precedió a la lírica y esta a la dramática. Los principales poetas épicos fueron Homero y Hesíodo. Homero y Hesíodo. Oiga, ¿cómo pone usted a Homero ahí y Hesíodo, el pobre, casi se cae? Bueno, pues es así. La epopeya griega. La epopeya griega. Epopeya, ya sabes que es un tipo de obra que, bajo pretexto de exaltar las hazañas de unos personajes individuales, en realidad lo que consigue es exaltar la brillantez, la importancia, la valentía de toda una raza, de todo un pueblo. Y cuando esto lo consigue, entonces decimos, esta obra ya no es una novela, ni es un simple canto, es una epopeya. Bien, pues la literatura griega se abre con dos grandes cantos épicos, la Ilíada y la Odisea. Ilíada y Odisea. En la Ilíada dice, los cuales ambos versan sobre la guerra contra Troya. Grecia versus Troya, que ya sabes que estaba en la costa de Asia Menor, de Anatolia, al norte, en el, ¿cómo se dice?, estratégico estrecho hacia el Bósforo. Ahí estaba Troya, teniendo la llave, pues, de mucho comercio y una importancia enorme. Los griegos ambicionaban
Troya. Y se establecieron unas guerras. En las primeras épocas de Grecia. Dice, la Ilíada nos refiere dicha guerra desde el momento en que Aquiles, es decir, por una parte, aquí estaban los griegos, Aquiles y Agamenón. Agamenón era el jefe, quiere conquistar Troya. En Troya, es decir, los troyanos, tienen como personajes importantes aquí a Héctor. Y vamos a ver qué pasa entre este triángulo. Aquiles, Agamenón y Héctor. Agamenón lucha, dirige las tropas griegas. Coge raptadas a las hijas del sacerdote de Troya, Criseida y Briseida. Criseida se la queda a él y Briseida se la destina a Aquiles. Pero luego, por asuntos de guerra, Agamenón devuelve Criseida, la suya, se la devuelve y se coge a Briseida, lo cual, claro, le sienta muy mal a Aquiles porque Briseida era para él. Entonces, Aquiles coge un mosqueo, perdón por la vulgaridad metida dentro de toda una epopeya, pero es para que se entienda rápido, y dice, pues no lucho. Como Aquiles se retira de la contienda, Héctor ataca y va predominando. Causa estragos en las filas griegas hasta que Patroclo, amigo de Ulises, le dice, amigo de Aquiles, le dice, oye, déjame luchar al menos a mí. Aquiles se lo concede y Patroclo va a la contienda. Al principio vence, pero, relajado por sus victorias, es víctima ¿de quién? De Héctor. Entonces Aquiles, ante la muerte de su amigo Patroclo por Héctor, vuelve a la batalla, hace unos estragos enormes. En todo esto están mezclados los dioses. Todo el panteón, toda la familia de los dioses está mezclada aquí. Aquiles suplica en un momento a Hera que le mande a no sé quién. Héctor hace huir al propio Afrodita. Bueno, mezclados los héroes, los dioses, todos ahí. Lo cual hace que revista un carácter sobrehumano, con unos episodios también sobrehumanos, como cuando dice que las víctimas causadas por solo Aquiles habían obstruido el caudal de un río. Los cuerpos no dejaban pasar al río. Bueno, en fin, total que Aquiles, con su potencia legendaria, logra matar a Héctor. Y además se ensaña. Cuando moría un héroe, el pueblo le hacía unos grandes funerales. Y de esa manera saldaban un poquito ya la memoria de ese héroe. Entonces Aquiles se lo niega. Les niega el cadáver, el cuerpo de Héctor. Y no solo eso, sino que todas las mañanas lo cogía y lo paseaba arrastrando delante de ellos, delante de los troyanos, para mayor escarnio. Bueno, hay un momento en que por influencia de los dioses, Aquiles se apiada
les devuelve el cuerpo de Héctor y ahí ya, digamos, termina la acción con la paz y el dominio de Grecia. Esto de la Ilíada. La Odisea nos cuenta las innumerables aventuras y peligros que tiene que sortear Ulises, que se llamaba también, o era llamado Odiseo, a quien después de la destrucción de Troya, emprende el regreso a su patria, la isla de Ítaca, donde le espera su esposa, la fiel Penélope, aquella que para evadir a sus pretendientes durante la ausencia de su marido, les decía que les atendería cuando acabase el tejido de una prenda que estaba tejiendo. Y lo que hacía por el día mientras ellos la veían, por la noche a escondidas lo deshacía de forma que a la mañana siguiente volvía a tejer. Y nunca se daba el momento en que ellos pudieran asediarla con sus proposiciones. La Ilíada es principalmente un relato militar, que describe las hazañas guerreras de los héroes de aquellos tiempos. Eso es la Ilíada. La Ilíada militar. La Odisea, aventuras de Odiseo, Ulises. Aventuras de Odiseo. La Odisea es una novela de fantásticas aventuras que nos ilustra sobre la vida privada y familiar de los griegos. Que cuando pensamos en la Odisea solo estamos pensando en el Cíclope y en toda esa... No, dice que su argumento nos revela y además se lo propone como finalidad ver la vida privada y familiar, como era la sociedad privada y familiar de los griegos. Claro, en la vida privada y familiar no está muy compaginado con marcharse de aventuras, pero parece que está bien claro que esa era una finalidad importante. Ambas contienen maravillosas descripciones, saturadas de comparaciones y metáforas de extraordinaria belleza, por lo que la metemos dentro de la poesía épica. Segundo, Hesíodo, ven aquí que te ha tocado ya tu turno. Y tu turno también está dentro de la poesía épica, sí. Pero además de poesía épica hay que añadirle otro adjetivo, que es didáctica. Didáctica. Didáctica, ya sabéis que es el propósito, la estrategia, la técnica de enseñar, de instruir. Entonces, además de poesía y de épica, es didáctica. Dice otro gran poeta épico, pero con tendencia didáctica, fue Hesíodo, también del siglo VIII, como estos, siglo VIII antes de Cristo, en el 700 y pico, autor de la Teogonía, que ya la hemos nombrado, sobre la vida, aventuras y hazañas de los dioses, la base de la mitología, que describe el origen y genealogía de los dioses y los trabajos y los días. O sea, dos obras, la Teogonía y Trabajos y los días. Descripción filosófica de las edades del mundo y de las tareas cotidianas. O sea, tanto de las edades del mundo, tal como lo concebía, hasta las tareas cotidianas, que enaltece, sobre todo
enaltece dos cosas: el trabajo y la virtud. Como modelos y como virtud sociales. Los fundamentos del progreso, del bienestar y de la paz en una sociedad. El trabajo y la virtud, la bondad. Este fue el poeta didáctico Hesíodo. Pasamos ahora, para lo cual necesitamos ya sitio, de la épica a la lírica. Borro la épica con Homero y Hesíodo y pasamos a la lírica. La épica la retraemos por ahí arriba y ponemos aquí importancia de la poesía lírica. Dice: la lírica griega, modelo de las poesías líricas posteriores, igual que en todas las otras ramas, expresa los sentimientos individuales del poeta o los colectivos de todo un pueblo, que era también propio de la epopeya. Y como estaba escrita para ser cantada, muy importante, la lírica estaba escrita para cantar, para cantarla. Como estaba escrita para ser cantada, tiene ritmo musical. O sea que aquí ya sí podíamos hablar de versos, de estructura versificada. Floreció ya en el siglo VII, es decir, aquella era del siglo VIII, la épica anterior, y esta ya en el siglo VII, a continuación, y hasta principios del V, del VII al V. Los principales poetas líricos griegos son Tirteo, que escribió cantos bélicos de carácter político. Cantos bélicos y políticos. Cánticos, Cánticos bélicos y políticos de Tirteo. Anacreonte. Anacreonte. Ella un poquito más joven, en el siglo VI y V, que cantó los placeres de la vida, el amor, el vino, los placeres de la vida, con gran finura y donaire. Fino y gracia, que es lo mismo que donaire. O sea, no a lo bestia, no a lo vasto, no ponte, no. Con finura y con donaire. El amor y el vino. Una poetisa, la poetisa Safo de Lesbos, de la isla de Lesbos, allí en la costa de la península anatólica. Cantora magistral de la pasión amorosa. Pasión amorosa. Safo de Lesbos. Magistralmente. Autor de bellos poemas amorosos, sobre todo políticos y religiosos. O sea, amorosos principalmente, pero también hizo poemas políticos y religiosos. Y sobre todo, es decir, si dice sobre todo, habrá que ponerle con letras más grandes, Píndaro, nacido, aquí ya más moderno y por lo tanto los datos son más concretos, van afinando más, en el 518 a.C.,
el gran lírico nacional griego. Es decir, si habría que resaltar con luz propia a alguien como representante de la lírica griega, Píndaro. Sobre Tirteo, sobre Anacreonte, sobre Safo, Píndaro. Autor de 44 odas triunfales. 44 odas. Recuerda lo que eran odas, ¿no? Cantos de alabanza a un héroe. Odas triunfales. ¿Y quién serían sus destinatarios? A los que habría dedicado, pues, ni más ni menos que a los atletas, vencedores de los Juegos. Tanto de los olímpicos como de las otras ciudades. Pasamos ya al teatro, a la dramática, épica, lírica y también dentro de la poesía, la dramática. Épica, lírica, lo tenemos por ahí y pasamos a la dramática. Lógicamente, se llama así porque está hecha para ser representada sobre un escenario. El teatro griego fue el invento genuino de Grecia. Lo demás lo habían tenido ya las otras civilizaciones. Griega, la dramática, el teatro. Los griegos crearon el teatro que ha llegado hasta nosotros. Las gradas y las instalaciones griegas sirven perfectamente para representar los teatros que hoy siguen publicando. De hecho, por todo el mundo grecolatino se siguen utilizando de vez en cuando los teatros, muchos de ellos bien conservados o reconstruidos. Vamos, aquí en España, Mérida, Cartagena y otras ciudades. Y en Francia y en el norte de África y en Sicilia, bueno, digamos en Roma, teatros perfectamente útiles y funcionales para el teatro de hoy día. Bueno, pues el arte dramático tuvo su origen en las fiestas dionisíacas. Es decir, origen en las fiestas que se remontan a épocas ancestrales, muy lejanas en el tiempo, las fiestas dionisíacas. Acuérdate que Dionisio era el dios del vino, que era el Baco romano. Dionisios, el Baco romano, el mismo. Dios de la vendimia, que se venían celebrando en las aldeas griegas desde tiempos muy remotos. En las aldeas. Y fue perfeccionándose poco a poco, llegando a su apogeo en el siglo V. Acuerda, épica en el VIII, lírica del VII al V y ya la dramática en el V. Vamos avanzando hacia el año cero. Dice poco a poco, llegando a su apogeo en el siglo V, con los tres grandes autores trágicos. Te los voy a poner en el orden en que me los aprendí yo con esa frase que ya me habrás oído alguna vez. Que no es que sea irrespetuosa, es una frase mnemotécnica que viene muy bien. Primero, tú sabes lo que es esquilar. Esquilar es cortar el pelo, pero la palabra esquilar se utiliza cuando se dice de un animal. Vamos a esquilar al burro hoy, venga, llévalo al esquilador. Y cuando quieres decir a alguien, tomarle el pelo y decirle, oye, que te han esquilado, Bueno, es una manera de hablar, pero no se suele emplear para personas. Bueno, pues entonces, sobre ese oficio, nosotros en clase, y además nos salíamos un poquito de lo farragoso y de los nombres y de lo lioso que nos resultaba esto. Sí, nos resultaba un montón, sobre todo los nombres griegos. Dios mío, todavía me acuerdo de aquel que me costó sudor y lágrimas aprender, el Eutontimorúmenos, que todavía me cuesta repetirlo, que es una obra de uno de los tres grandes, que significaba el que se castiga a sí mismo. Eutontimorúmenos.
Me parece que lo digo bien. Bueno, era así. Eurípides. Hola, chico. Eurípides. Note Sófocles, por aquello de Sofocles, pues Sófocles, que te Esquilo. Eurípides, Sófocles y Esquilo, los tres grandes dramaturgos de la Grecia antigua. Y estos eran trágicos, es decir, su producción era la tragedia, que la tenemos explicada en literatura, grandes personajes nobles, determinismo y víctimas de las pasiones humanas a las que no pueden vencer y acaban en muerte irremediable. Tragedia. Pero el otro no. El otro era a la vida normal, a las costumbres, con mezcla, como la vida misma, de cosas penosas, pero cosas alegres, incluso jocosas y divertidas, que es la comedia. Ahí, el comediógrafo más importante fue Aristófanes. Aristófanes. Otro ilustre también, autor de comedias, fue Menandro. Y yo diría que este vídeo vamos a dejarle ahí, con la poesía, y pasaremos en el siguiente a la prosa. Venga, hasta ahora.